Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este viernes, día 25 de abril de 2025. El episodio que nos ha estado ocupando con carácter preferente estos últimos días, la compra de armamento a Israel, de balas, contrato de casi 7 millones de euros, ha dejado 4 crisis, que no son pocas. Una crisis internacional, bilateral, en las relaciones con Israel. Una crisis jurídica, porque no se sabe si la rescisión de ese contrato nos va a costar por un ojo de la cara, incluso si se puede recurrir. El Partido Popular, por ejemplo, ya ha hecho sus pinitos y ya lo ha recurrido ante el Tribunal de Cuentas. En tercer lugar, una crisis de carácter, digamos, personal, porque Grande Marlaska, el ministro del Interior, está en una situación muy desairada, está muy enfadado, según cuentan algunos medios de comunicación, aunque el gobierno, el presidente del gobierno, por decirlo mejor, no tiene ninguna intención de prescindir de él, según cuenta el diario El País en su noticia de apertura. Esto lo cuento no porque me parezca baladí, sino por todo lo contrario. El hecho de que sea la noticia que más destaque el periódico que tiene mejores fuentes con el gobierno, lo que a mí me permite pensar es que hay mucho más de fondo. Y que por lo tanto el malestar entre Marlaska y Sánchez, o la posición de Marlaska en el gobierno, es muy complicada. Y la cuarta crisis es la, digamos, gubernamental, es decir, la de las relaciones bilaterales entre el Partido Socialista y Sumar, que son las dos formaciones políticas que componen el gobierno que tenemos en nuestro país. Y de las 4, pues esta es la única que parece haberse cerrado, aunque es verdad que de manera falsa. Desde luego, la primera no, la internacional no, la de las relaciones bilaterales no, en absoluto. Lo digo porque ya saben ustedes que anoche el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel emitió un comunicado en el que acusaba al gobierno de nuestro país de sacrificar condiciones de seguridad por fines políticos y nos acusaba a los españoles de colocarnos en el lado equivocado de la historia. Y hoy ha replicado vía Twitter, o lo que antes era Twitter, lo que ahora es X, el ministro de Asuntos Exteriores Álvarez, que a pesar de ser diplomático no parece que quiera suavizar esa relación, sino más bien todo lo contrario, ponerle sal a la herida, porque fíjense, el post que ha publicado en las redes sociales dice textualmente: las operaciones militares de Israel siguen provocando muerte en Gaza y Cisjordania. Miles de civiles, mujeres, niños, trabajadores humanitarios. La entrada de ayuda humanitaria tiene que ser inmediata. Exijo el acceso a alimentos y medicamentos. Esto es lo que dice el ministro de Exteriores. Por lo tanto, aquí tenemos un conflicto no resuelto, todo lo contrario, bastante agravado. El segundo, luego nos ocuparemos de él, pues esto, doctores, tiene la Iglesia. Este es un contrato que se pueda rescindir así de fácil. Pues dice Yolanda Díaz que sí, luego la escucharán, dicen otros que no, también les escucharemos. La situación de Marlaska también saldrá a relucir y, por lo tanto, insisto, la única crisis que parece más o menos superada, aunque de manera falsa, es la gubernamental. Saben que fue Antonio Maillo, el coordinador general de Izquierda Unida, el que dijo hace 2 días, cuando trascendió la existencia de este contrato, que esta era la peor crisis que se había vivido en la coalición de gobierno en toda la legislatura. Luego se arregló y pelillos a la mar. Hoy ha vuelto a decir, cuando ya las cosas parecen haberse remansado un poco, que efectivamente la crisis llegó a ser muy gorda y sus consecuencias, si no se hubieran arreglado, hubieran sido terribles. Ha habido una profunda división con un elemento distintivo que no debe olvidarse, y es que el problema era un incumplimiento de una parte del gobierno, en este caso el Ministerio del Interior, sobre un propio acuerdo del gobierno. Y que era un asunto nuclear que evidentemente podía condicionar el devenir del gobierno de España. Por lo tanto, diríamos, bueno, pues asunto zanjado. Pues no, no lo crean, por eso digo falsamente zanjado. ¿Por qué? Porque hoy varios medios de comunicación publican la noticia de que el gobierno de España, el gobierno de Sánchez, ha suscrito contratos de armamento con Israel por valor de 1.000 millones de euros. Algunos posteriores al que ahora se ha rescindido de manera unilateral. Esther Nieto. Así se desprende de los datos recogidos en la plataforma de contratación del Estado. El pasado martes el Consejo de Ministros aprobó el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa y se destinaron 350 millones para el Sistema Conjunto de Radio Táctica, un programa israelí diseñado para garantizar intercambio de información seguros. Defensa también adjudicó hace unos meses a la empresa armamentística israelí IMI un programador por valor de 2 millones de euros. Pese al revuelo suscitado en torno a la última compra de municiones, el contrato de la
Guardia Civil es casi anecdótico dentro de los lazos que unen a España con la industria militar israelí. Sin ir más lejos, solo el contrato de los sistemas lanzacohetes suscrito con la empresa israelí Elbit ronda los 700 millones. Aún así, Elbit está lejos de ser el principal contratista israelí para defensa. Ese honor corresponde a Rafael Systems a través de su filial española PAP Tecnos. Su último gran contrato se firmó en noviembre de 2023 en plenos combates en Gaza y asciende a 237,5 millones de euros a cambio de 168 misiles contra carro. 1.000 millones que ha comprometido el gobierno con empresas de armamento de Israel. Por eso digo que esto, Izquierda Unida puede mirar, digamos, a otro lado y hacerse el tonto, o puede tratar de llegar al fondo de la cuestión. Lo digo porque es muy curioso, a mí me ha llamado mucho la reacción del ministro Planas, que es uno de los ministros que a mí particularmente me merecen más crédito y más respeto porque conoce mucho sus labores, el ministro de Agricultura, sabe de lo que habla y generalmente no dice tonterías. No crean ustedes que esta es una consideración que se puede hacer extensiva a otros miembros del gobierno de Pedro Sánchez. Bueno, pues esta mañana en Canal Sur al ministro Planas le ha preguntado, oiga, ¿es verdad que el gobierno de España tiene otros muchos contratos con Israel en materia de armamento? Ministro, ¿hay más contratos con empresas israelíes pendientes en cuanto a armamento? Sinceramente lo ignoro. No es de mi competencia, ignoro este dato. ¿Va a comparecer el ministro Marlaska para dar explicaciones de este cambio de...? No lo sé. Son preguntas al ministro Marlaska. No se pueden marcar más posiciones, ¿no? De Marlaska hablaremos después, porque les digo que es una de las 4 crisis que se ha desatado como consecuencia de este acontecimiento del contrato unilateralmente rescindido por parte del gobierno de España. Pero bueno, no deja de ser llamativo que le pregunten a un miembro del gobierno, oiga, ¿hay más contratos con Israel? Y que diga abiertamente, no tengo ni idea. Claro, ¿qué va a decir Yolanda Díaz? Sabemos lo que ha dicho. Y lo que ha dicho no desmiente que existan esos contratos de los que están dando cuenta, como les digo, muchos medios de comunicación. Lo que dice Yolanda Díaz es que existan o no existan, a partir de ahora ningún contrato se hará efectivo. Todos los contratos que se formalicen relativos a la compra de armamento con un Estado genocida, como está siendo el de Netanyahu, sobre el que pesa una orden de detención de la Corte Penal Internacional, tienen que ser revocados. Bueno, tienen que ser revocados, dice la señora Yolanda Díaz. Pero no crean ustedes que es tan fácil, ¿eh? Fíjense, bueno, voy a meter en apuros a Javi García Gil, que está a los mandos, y voy a cambiar el orden de los cortes, porque creo que ahora lo que pega es que veamos que efectivamente Yolanda Díaz tuvo que tenerse las tiesas con Grande Marlaska y limar sus discrepancias a propósito de cómo se entendía ese contrato suscrito, porque claro, Marlaska, ¿qué decía? Lo mismo que dice el Partido Popular y que dice mucha gente, lo que decía la Abogacía del Estado. Oiga, que no se puede rescindir el contrato. Y entonces fíjense lo que ha contado Yolanda Díaz. Es verdad que he tenido una discrepancia con el ministro de Interior, que él sostenía que no se podía rescindir ese contrato, es verdad, pero también es verdad que yo misma y mi equipo le hemos dado razones jurídicas que permitían, dentro de la legalidad internacional, es decir, el respeto escrupuloso a la legalidad internacional, rescindir este contrato. Bueno, pues nada, le han dado esos argumentos. Lo que no nos cuenta Yolanda Díaz es si Grande Marlaska los ha querido comprar de manera, digamos, civilizada. O sea, ¿se ha convencido, señor Grande Marlaska, sí o no? Él ha acatado la orden porque, naturalmente, donde hay patrón no manda marineros. Si Pedro Sánchez dice rescíndase el contrato, pues el ministro de Interior no puede hacer otra cosa. Ahora, ya les he dicho al principio, hay muchas referencias periodísticas que hablan de un cabreo cósmico por parte del ministro de Interior, que ha sido una vez más desautorizado por el gobierno. En todo caso, en esta crisis, digamos, de carácter más técnico, porque esto de que se pueda resolver el contrato o no, pues no es un asunto, digamos, del que podamos opinar la gente que, como yo, no tenemos mucha idea de derecho mercantil, está sujeta a una gran controversia. Les decía al principio, el Partido Popular lo va a llevar al Tribunal de Cuentas. Bueno, eso y otras muchas cosas, porque ya ha comparecido Feijóo y se ha quedado el hombre más solo que la una. Vamos, más solo que la una o más tranquilo que nada, porque ha dicho todo lo que llevaba dentro. Maite Loureiro. Buenas tardes. El partido ha anunciado que acudirá al Tribunal de Cuentas por posible malversación de caudales públicos al rescindir un contrato por motivos ideológicos que pueda acabar costando al erario público el doble de dinero. Motivo por el que la Abogacía del Estado alertó de que no podía romperse. Alberto Núñez Feijóo pide explicaciones al Gobierno. En primer lugar, ¿por qué el presidente mintió en sede parlamentaria? En segundo lugar,
por qué se rescinde un contrato que estaba formalmente acreditada tanto a su firma como su resolución y su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Y lo tercero, ¿quién va a pagar esto? ¿Quién lo va a pagar? No sé si el Consejo de Ministros a escote debe de pagar la rescisión de este contrato, pero lo que es evidente es que los españoles no lo tenemos que pagar. Feijóo advierte además al cuerpo de funcionarios públicos sobre el hecho de tener que rescindir este contrato. Esto es un aviso a navegantes. El que firme se va a ir al Tribunal de Cuentas. Esto es un aviso a navegantes. El que firme este expediente, el interventor que valide este expediente, el alto cargo o el responsable de la resolución de este expediente tendrá que dar cuenta al Tribunal de Cuentas, por supuesto. El PP cuestiona el papel de Fernando Grande Marlaska, el ministro del Interior, claramente desautorizado después de haber defendido que no se rompería el contrato y ser forzado a rescindirlo pese a que ya estaba publicado en el BOE. Bueno, para concretar aún más esta última referencia en la crónica de Maite Loureiro, escuchen ustedes al señor Núñez Feijóo pidiendo directamente el cese, la destitución, la salida del gobierno del señor Grande Marlaska. Mire, el ministro Marlaska ha seguido las decisiones de la Abogacía del Estado. El ministro Marlaska, si tiene un poco de amor propio, viendo esta desautorización, desde luego es una causa clarísima para presentar su cese. Pero como ya le digo, aquí no se va nadie. No parece que se vaya a ir nadie. Ya les decía hace un instante que a mí me ha llamado mucho la atención que durante gran parte de la mañana la noticia de apertura del diario El País fuera precisamente Sánchez va a mantener a Marlaska en el Ministerio del Interior. Porque eso quiere decir que había dudas, ¿no? Si no, no creo que se hubiera resaltado tanto esa noticia y yo creo que esto apunta a un mar de fondo bastante encrespado en la relación. Es más, he leído algunas otras informaciones de otros medios de comunicación donde fuentes del Ministerio del Interior, frases entrecomilladas, dicen que está muy dolido el ministro Marlaska, que por otra parte está callado, como un muerto. No ha dicho absolutamente nada en las últimas 72 horas. Tal vez por eso, hoy, Yolanda Díaz haya querido públicamente darle un mensaje de aliento. Tengo una magnífica relación con Fernando Marlaska. Si estuviera aquí diría lo mismo que yo, y un gran cariño. Ya, bien, de acuerdo, pues la has metido en un lío de aquí te espero. O sea, si yo fuera Marlaska le diría, pues menos cariño y más echarme una mano, porque menudo lío me has metido. Fíjense que Maillo, que es el coordinador general de Izquierda Unida, también ha hablado de Marlaska. Han hablado de la situación de Marlaska muchos. Les voy a hacer un resumen para no aburrirles. Y este contraste me parece interesante porque así como Yolanda Díaz, la acabamos de escuchar, dice que le tiene mucho cariño y que se lleva muy bien con Marlaska, pues Maillo, hombre, no carga contra él, pero no es tan efusivo. O rectificaba o se tenía que ir. Nosotros lo que queríamos sobre todo era que se rectificara. Es decir, lo más importante es que el gobierno español siguiera con su línea de coherencia de no traficar ni transaccionar operaciones de compra y venta de material israelí con empresas de ese Estado genocida. Y por tanto, para nosotros lo importante, y es para lo que estamos en el gobierno y es para lo que estamos ante la sociedad, es que se cumplen determinadas propuestas políticas. Bueno, me estoy dando cuenta ahora de que cuando les decía al principio que este episodio ha abierto 4 crisis, me he quedado corto, porque en realidad ha abierto 5. Ya les he contado la internacional, la bilateral de las relaciones con Israel, la nota de ayer del Ministerio de Exteriores, hoy la réplica del ministro Álvarez a través de las redes sociales, el lío de si este es un contrato que se puede rescindir o no, del que ya hemos hablado, la situación lamentable en la que está Marlaska, pero es que no les he contado una más, y es cómo han acogido la rescisión de este contrato las personas que van a tener que pagar en su propia carne las consecuencias, es decir, los guardias civiles o esas balas, ¿para quién eran? Pues para los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para que pudieran entrenarse, para que pudieran hacer, prácticas de tiro, para que pudieran tener la dotación necesaria en caso de que lo hubieran necesitado. Fíjense lo que ha dicho hoy Daniel Fernández, portavoz nacional del sindicato del sindicato independiente de la Guardia Civil. No sería de extrañar que el próximo mensaje de nuestros mandos sea disparen poco que sale caro. La seguridad ciudadana no puede permitirse frivolidades políticas ni recortes encubiertos. Bueno, esto es lo que dice este portavoz del Sindicato Independiente de la Guardia Civil. Bueno, como ven ustedes, este es un asunto que no sé yo si traerá cola, yo creo que todavía alguna más, pero que desde luego durante los 2 últimos días ha ilustrado bastante bien la crónica política. Es verdad que también ha orillado un poco la atención que le hubiéramos dado en otras condiciones a noticias que estaban acaparando el interés de la opinión pública. Por ejemplo, si hablamos de corrupción, y raro es el día en el que no tengamos que hablar de corrupción, hoy tenemos que hacer referencia a una nueva
nueva comparecencia en el juzgado de Badajoz del hermano del presidente del gobierno, David Sánchez. Esta vez, fíjense, además, comparecía para aclarar si él, aparte de haberse beneficiado del puesto que en la Diputación se hizo más o menos a su imagen y semejanza, había intermediado para que un íntimo amigo suyo, que además había sido asesor de Moncloa, también fuera contratado en ese departamento que él manejaba, como consecuencia de su contrato en la Diputación de Badajoz. Hay algún detalle que me interesa que conozcan porque creo que efectivamente nos puede contextualizar la noticia. Saben que la primera vez que declaró, él entró por el garaje. Esta vez, sin embargo, ha querido cambiar de táctica y ha querido entrar por la puerta principal, donde sabía que naturalmente le estaban esperando los medios de comunicación. El hombre, pues de manera bastante gallarda, ha cruzado ese corrillo de micrófonos y de periodistas sabidos de información. No ha dicho ni pío, pero por lo menos ha entrado como el común, como el resto de los mortales, como haríamos cualquiera de nosotros, que no tenemos ningún privilegio. Y luego, una vez dentro, ¿qué ha dicho? Miguel Ángel Pérez. Buenas tardes. Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que el hermano de Pedro Sánchez ha declarado durante cerca de media hora ante la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Viedma. David Sánchez ha señalado que el correo electrónico del 30 de octubre de 2023 sobre la plaza que se iba a adjudicar a su amigo íntimo, el exfuncionario de Moncloa, Luis Carrero, y que en dicho correo el propio David Sánchez ya daba por adjudicada a su amigo, es en realidad un malentendido y que simplemente malinterpretó lo que se le dijo sobre la citada plaza y que su conocimiento de contratación es nulo. Sánchez también ha asegurado a la instructora que la Oficina de Artes Escénicas que dirigía y que en su primera declaración en sede judicial no supo describir ni ubicar no es un sitio físico sino un paraguas de actividades. Las mismas fuentes consultadas apuntan que en su declaración también como investigado el propio ex asesor de Moncloa y actual jefe de sección de coordinación de centros y programas de actividades transfronterizas de la Delegación de Cultura de la Diputación de Badajoz, Luis Carrero, ha indicado que no tenía propósito real de ocupar un cargo junto a David Sánchez. Carrero ha apuntado que cuando por email escribió en referencia a su cargo la frase "para el cual me propongo", simplemente era un pequeño brindis al sol. Recordamos que en esta causa se investigan delitos contra la administración pública, contra la hacienda pública, malversación, prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental o fraude fiscal. Son 7 cargos los que penden sobre la cabeza del hermano del presidente del gobierno, que no son pocos. Demasiado goloso parece ese asunto para que el principal partido de la oposición no entre a rematar en plancha este tipo de noticias como la de hoy. De hecho, fíjense, Alberto Núñez Feijóo, que tampoco es que se caracterice por estar hablando permanentemente de la familia del presidente del gobierno. Desde luego de Begoña Gómez no habla casi nunca. Del hermano del presidente del gobierno habla más. Y hoy, desde luego, ha hablado con toda claridad. Que en pleno siglo XXI se están creando plazas en una administración pública y el resultado de la creación de esa plaza ya se sabía quién iba a ser el adjudicatario. Y lo que ya no tiene ni un pase es que eso afecte al hermano del propio presidente del gobierno de España. Y es que nunca ha ocurrido esto en la democracia española. Cacicadas las hemos visto, pero como esta no. Esto es gigantesco. Bueno, esto es lo que dice Alberto Núñez Feijóo, independientemente de que podamos estar más de acuerdo o no con él. Yo creo que lo que dice no repugna el sentido común, pero en todo caso está en la naturaleza de las cosas. El principal partido de la oposición, si le dan esta oportunidad, pues tiene que rematar el balón por la escuadra. También es verdad que el abogado defensor de David Sánchez pues entiende que todo lo que se está diciendo contra su defendido no dejan de ser indicios que no pasan de ser meras conjeturas. Hoy, en el juzgado, a la salida del juzgado, lo ha razonado de esta manera. Todos los indicios comparecen mutilados. Todos aparecen mutilados. Parece que, pero no, todos tienen su mutilación. Ninguno es pleno de efectos probatorios desde el punto de vista de cargo. Ninguno. El señor Valentí dice que escuchó rumores, pero escuchó rumores del señor Sánchez y de otro. Hubo interés por un piso, pero no se firmó contrato de arras. Todo es, ya digo, puramente especulativo. Bueno, eso es su papel. El abogado defensor de David Sánchez lo que tiene que hacer es defender a David Sánchez. O sea, lo contrario, lo digamos asombroso, lo que nos hubiera dejado perplejos, hubiera sido lo contrario. Bien, y luego hay un tercer terreno informativo que naturalmente tenemos que abordar. Saben que dentro de menos de 4 horas se sella el féretro donde ha reposado el cadáver del Papa Francisco. Y a partir de ahora ya entramos en la recta final. Mañana sábado será el funeral. Y hay muchísima gente que ha desfilado por el féretro del Papa Francisco y todavía se espera que en las
las próximas horas sigan desfilando algunos más. Verónica Jorro. Más de 128.000 personas han pasado desde el miércoles por la capilla ardiente del Papa Francisco. El paso de fieles ha seguido siendo constante en las últimas horas después de que la pasada noche se mantuviera la basílica abierta hasta las 2:30 de la madrugada y se ha reabierto a las 6 menos 20 de la mañana tras cambiar los planes iniciales de cerrarlo a medianoche para que todo el mundo que lo desease pudiera despedirse. Protección Civil italiana prevé que este número siga aumentando considerablemente en las próximas horas hasta que a las 7 de la tarde se cierren las puertas de San Pedro para proceder a la ceremonia de cierre del féretro antes del funeral y el entierro previstos para el sábado. El rito del cierre del féretro del pontífice será a las 8 de la tarde en San Pedro y estará presidido por el camarlengo Kevin Farrell. Y saben que con motivo del funeral mañana se van a dar cita en la Plaza de San Pedro pues muchas autoridades del mundo entero. También una representación española en la que no estará, esto ya lo sabemos, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Hoy, fíjense, ya nos hemos ido enterando poco a poco de las verdaderas razones por las cuales Pedro Sánchez no estará mañana en la Plaza de San Pedro. Rubén Sánchez. La delegación española con los reyes, los ministros María Jesús Montero, Yolanda Díaz, Félix Bolaños y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, partirán mañana hacia Roma, un viaje que les reunirá en un Falcon durante más de 2 horas con un gran ausente, Pedro Sánchez. Según ha podido saber Libertad Digital de fuentes conocedoras de los hechos, el jefe del Ejecutivo anunció su ausencia poco después de que se produjeran 2 acontecimientos relevantes: la confirmación de los reyes de que acudirían al funeral y la aceptación por parte de Alberto Núñez Feijóo para viajar en el Falcon, el avión presidencial que Sánchez utiliza incluso en viajes personales. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, llamó a la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, para invitar al presidente del partido de la oposición a compartir asiento en la aeronave, después de que varios medios publicaran que el Ejecutivo tenía intención de romper con la tradición de no invitar al jefe de la oposición, como sí ya había hecho, por ejemplo, José Rodríguez Zapatero con Mariano Rajoy cuando falleció San Juan Pablo II. Contra todo pronóstico, el líder del Partido Popular aceptó y apenas una hora después, Sánchez comunicaba su ausencia después de conocer también la presencia de los reyes. Bueno, es viernes, es 25 de abril de 2025. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Noelia Bautista, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Vamos a comenzar con la última reacción al respecto de esa declaración de la que hablabas, del hermano del presidente, hoy en los juzgados de Badajoz, porque hoy se han producido más testificales y entre ellas ha declarado también como imputado Ricardo Cabezas, que es diputado de Cultura, Juventud y Deportes de la Diputación de Badajoz. Él es quien dirigía el área en el momento en el que se adjudicó la plaza a Luis Carrero, el amigo de David Sánchez, como coordinador de programas y actividades transfronterizas, y ha negado que se diera la plaza a dedo. El señor Sánchez no tiene nada que ver en la contratación porque es una comisión de servicio abierta a funcionarios públicos de otras administraciones, por lo tanto aquí no hay enchufismo ni adjudicación. Pasa por un proceso técnico y yo lo único que hice fue autorizar la propuesta que me llega de mi director de área para que se iniciase el proceso. Pero la crónica de tribunales nos deja hoy más titulares, comenzando por el caso Nacho Cano, porque la Audiencia de Madrid ha archivado la investigación contra el compositor y productor musical. Determina este tribunal que no hay indicios suficientes de la comisión de un delito por parte de Cano contra los derechos de los trabajadores y los extranjeros, al margen de que cumplan o no los requisitos administrativos como becarios. Conocida la noticia, el compositor insistía en que esta ha sido una persecución política contra él y anuncia que va a tomar acciones judiciales. Crear una causa donde solo había bien, hacer del bien mal, todo por una cuestión política orquestada por una serie de gente a la que, por supuesto, no me voy a olvidar de esta jueza, que le voy a meter una querella espectacular por lo que ha hecho, que sabe que está mal, y no sé a qué nivel de involucración tiene en la orquestación de todo esto. Pero no ha sido la única reacción, porque el caso no lo ha pasado por alto tampoco la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Es un hombre valiente que se ha enfrentado a la justicia, que ha ganado, y quiero que el mundo de la cultura y España entera tome nota de lo que ha sucedido aquí, porque es gravísimo. Esto sí es censura y se han dado situaciones que ni siquiera con la dictadura franquista.
Por cierto que Ayuso también es protagonista de la crónica judicial tras conocerse que una juez ha validado las obras en el piso en el que vive junto a su pareja, propietario de este piso, Alberto González Amador. Hablamos del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 14 de Madrid, que ha estimado el recurso presentado por González Amador contra la resolución del coordinador de distrito del Ayuntamiento de Madrid, que decidió abrir un expediente sobre las obras que ahora el juez anula por no ser conforme a derecho. El magistrado además impone al Ayuntamiento de Madrid, que ya ha anunciado que no va a recurrirlo, el pago de las costas procesales. Y seguimos con el Ayuntamiento porque también es noticia, ha anunciado una multa millonaria a las empresas de recogida de basura por el incumplimiento de los servicios mínimos. Van a escuchar al alcalde José Luis Martínez Almeida. Se va a convocar a las empresas por parte del concejal de Medio Ambiente para comunicarles ya sanciones por incumplimiento de servicios mínimos. En concreto, la sanción va a alcanzar un importe al menos de 1.600.000 euros a las empresas porque no se están cumpliendo, y lo tenemos constatado, los servicios mínimos. Es un servicio que el Ayuntamiento está obligado a dar y que además puede afectar a la higiene y a la salubridad de los madrileños. Más asuntos en lo económico porque al margen del contrato para la adquisición de munición que ha sido anulado finalmente, que el Partido Popular, como contaba, se va a llevar al Tribunal de Cuentas, el Gobierno trata de desviar la atención y centrarla de nuevo sobre el Partido Popular. Lo ha hecho, por ejemplo, el ministro Luis Planas, reclamando a los de Feijóo el apoyo al plan de medidas contra los aranceles de Trump. Lo que ocurre es que Planas pone la venda antes que la herida porque ya duda de ello y explica por qué. Yo me temo mucho que el Partido Popular, que está teniendo muchas dificultades en responder positivamente al respecto, está atado de pies y manos a Vox. Y por tanto, en esa situación no quiere desautorizar a quien le permite gobernar en la Comunidad Valenciana, en Extremadura, en Castilla y León, en Murcia, en Aragón, en Baleares. Y ahí está, evidentemente, la duda del Partido Popular. Yo lo tengo muy. Y si Planas les saca cuenta de los aranceles, la ministra Diana Morán hace campaña en Valencia y recurre a la Dana para cargar contra el líder del PP, al que ha acusado de ser responsable de la tragedia. El señor Feijóo también es cómplice de esta tragedia. Y si no, la prueba es que la semana que viene, justo a los 6 meses de la Dana, se va a producir aquí un congreso del Partido Popular Europeo y el señor Mazón huye a Nueva York. Yo le digo al señor Feijóo y al Partido Popular que lo que no quieran para ellos, que no lo quieran para los valencianos, que convoquen elecciones y que los valencianos elijamos quién tiene que gobernar el futuro. Por su parte, los sindicatos calientan motores para el próximo Día del Trabajador, que se celebra el 1 de mayo. Lo hacía ayer la vicepresidenta segunda y hoy los líderes de comisiones obreras y UGT, que han repartido octavillas en el metro en los que figuraban sus principales reclamaciones, entre ellas ese recorte de la jornada laboral a las 37 horas y media. Pero además de las octavillas, han utilizado también el recurso del miedo para llamar a la movilización. Van a escuchar a Unai Sordo, de comisiones obreras. Este 1 de mayo también tiene que tener una visión global. La ciudadanía española, la clase trabajadora española, tiene que ser consciente que estamos ante el mayor riesgo para los derechos democráticos, sociales y laborales que el mundo ha vivido en las últimas 5 décadas. La irrupción de la extrema derecha en el poder en países tan importantes como Estados Unidos supone un riesgo de primera magnitud para el modelo social europeo, para los sistemas fiscales y de protección social europeos. Y al margen del 1 de mayo, atentos al mensaje que ha lanzado a Bruselas Pepe Álvarez, en este caso en cuanto al incremento del gasto en defensa. Tiene que quedar claro que no afecta a los gastos sociales y a mí me parecería muy interesante que la Comisión Europea tomara el mando en esta materia e incluso se plantee un impuesto con carácter general para todos los ciudadanos de la Unión Europea que pueda financiar esa política de defensa que no es de rearme, que no es solo de rearme. Y tenemos que hablar también de la información que nos llega del exterior más allá del Vaticano, porque el alcalde de Kiev ha planteado la cesión de territorios para poner fin a la guerra con Rusia en medio de las negociaciones, ya saben, con Putin, que ha incrementado los ataques sobre Ucrania. Y en los deportes tenemos que terminar hoy con mala noticia, Luis, porque ayer hablábamos de que ha sido baja del Mutua Madrid Open Alcaraz y hoy a las 11 de la mañana tenía que haber debutado en este torneo Paula Badosa y finalmente no ha podido hacerlo porque ha anunciado que tenía problemas físicos en la espalda. Bueno, y sabiendo lo mucho que te gusta la liturgia vaticana, que corrías jugándote el pellejo por las calles de Madrid para llegar a tiempo y ver las imágenes cuando conocimos la muerte del Papa, mañana no te vas a perder el funeral. A las 10 de la mañana estaré pinchada, lamentablemente viéndolo desde Madrid, no desde Roma, que es donde deberíamos estar. Efectivamente, en eso estoy absolutamente de acuerdo contigo. En casa de Herrero. Es Radio.